Un anciano sabio me enseñó un método antiguo para cortar cualquier maldición que se aferra a una persona mientras duerme, un método que los maestros de sabiduría profunda han guardado en silencio durante generaciones y que comienza con un objeto que probablemente tienes cerca, pero que nunca has usado de la manera que realmente importa. Si llevas tiempo sintiendo que algo invisible te pesa, que tus noches no descansan y que tus días arrastran una sombra que no puedes nombrar, escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para cortar lo que me ata y abrir un camino nuevo desde esta noche. Quiero preguntarte algo antes de continuar, y necesito que lo consideres con honestidad. ¿Dónde está tu rosario en este momento? No me refiero a si sabes dónde está. Me refiero a si realmente sabes lo que significa el lugar donde lo dejaste esta noche y la noche anterior y todas las noches del año que lleva sin moverse de ese lugar. Porque lo que un anciano maestro de sabiduría judía me transmitió hace algunos años y lo que voy a revelarte en los próximos minutos tiene que ver exactamente con eso, no con tu fe, no con la frecuencia de tu oración, no con la cantidad de años que llevas buscando una salida. Tiene que ver con algo tan concreto, tan físico y tan antiguo, que cuando lo escuches por primera vez, quizás te preguntarás cómo nadie te lo dijo antes. Hay personas que llevan décadas rezando con el rosario en la mano durante el día y guardándolo en un cajón, en una bolsa, en la repisa de una ventana o colgado en un clavo de la pared durante la noche. Y esas mismas personas se preguntan por qué sus oraciones parecen detenerse en algún punto invisible antes de llegar. ¿Por qué el peso que llevan no desaparece aunque su fe sea genuina y su constancia sea real? ¿Por qué los problemas que más les duelen siguen exactamente igual después de años de oración sincera? La respuesta que este maestro me dio no fue sobre la cantidad de oraciones ni sobre la intensidad de la fe. Fue sobre algo que nadie enseña, algo que los sabios transmitían únicamente de forma oral, porque sabían que quien lo escucha por primera vez sin la preparación adecuada puede descartarlo como algo menor, como un detalle sin importancia. Y precisamente ahí está el error, porque lo que parece menor es exactamente donde se decide si la protección llega o si se dispersa sin destino. Permíteme contarte cómo llegué a saber esto. Hace varios años me encontraba en un periodo que no tengo otra manera de describir más que como un agotamiento del alma. No era una crisis visible desde afuera. Tenía todo lo que en apariencia debería sostener a una persona, pero por dentro algo estaba roto de una manera que las palabras normales no alcanzan a describir. Era esa sensación de despertar cada mañana con un peso que no dejaste en la cama la noche anterior, de cargar algo que no tiene nombre pero que ocupa espacio real en el cuerpo, en la respiración, en la manera en que miras a los que amas y sientes que hay una distancia que no debería estar ahí. Había rezado, había buscado, había pedido consejo, había esperado, con una paciencia que me costaba cada día más sostener. Y en medio de ese periodo, por una cadena de circunstancias que ahora entiendo, pero que en ese momento me parecían simples coincidencias, llegué a la presencia de un anciano que vivía en una comunidad pequeña, alejada del ruido, cuyo nombre no importa tanto como lo que guardaba en su memoria y en su manera de hablar sobre las cosas invisibles. Era un hombre de esos que existen cada vez menos en el mundo, de los que escuchan antes de hablar, de los que observan antes de opinar, de los que cuando finalmente dicen algo, cada palabra tiene el peso de algo que fue comprobado, no solo estudiado. Había pasado décadas recopilando y preservando conocimiento antiguo sobre la manera en que los seres humanos se protegen, se sanan y se abren al bien mientras duermen, mientras el cuerpo descansa y la mente deja de interferir con sus propios miedos. Me recibió sin ceremonias, me hizo sentar, me preguntó una sola cosa antes de empezar a hablar: ¿cuántas de tus noches del último año has dormido realmente en paz? No me refiero a si dormiste horas suficientes.
Me refiero a si cerraste los ojos sin cargar algo, sin un pensamiento pendiente, sin una conversación que no terminó, sin un miedo que volvió a visitarte en la oscuridad. No tuve que pensar mucho la respuesta. La mirada que me devolvió cuando respondí me dijo que ya lo sabía. Entonces comenzó a hablar sobre el rosario, no sobre rezarlo, sobre dónde descansa cuando tú duermes. Lo que me explicó durante esa tarde, con esa manera lenta y precisa de hablar que tienen los que saben que no necesitan apresurarse porque lo que tienen para decir no caduca, fue algo que había permanecido vivo en círculos de sabiduría muy cerrados durante generaciones. No porque quisieran ocultarlo con orgullo, sino porque sabían que entregarlo sin el contexto adecuado era entregarlo incompleto, y lo incompleto puede confundirse con superstición, cuando en realidad es lo opuesto de eso. El conocimiento que este anciano guardaba procedía de una tradición de maestros que habían observado durante cientos de años los patrones de protección y vulnerabilidad en las personas, no desde la especulación, sino desde la observación directa, repetida, documentada con la única herramienta que tenían disponible, la memoria y la transmisión cuidadosa de lo que funcionaba. Lo que no funcionaba sencillamente no sobrevivía al tiempo. Lo que sí funcionaba se transmitía porque los resultados lo justificaban, generación tras generación. Y uno de los principios más antiguos y más consistentes en esa tradición era este: el objeto sagrado no termina su trabajo cuando termina la oración. El objeto sagrado tiene una función que continúa en el silencio, en la oscuridad, en las horas en que tú ya no puedes actuar conscientemente, pero la influencia del bien puede actuar sobre ti con una libertad que durante el día no tiene, porque durante el día tú mismo eres el obstáculo. Tus análisis, tus dudas, tus expectativas, tus interpretaciones sobre cómo debería llegar lo que necesitas. Todo eso cierra puertas que de noche, en el sueño profundo, quedan naturalmente abiertas. El error que comete la mayoría, me dijo ese anciano con una calma que no era frialdad sino certeza, es creer que el rosario es únicamente un instrumento de oración activa. Lo usas cuando rezas, cuando terminas, lo guardas. Esta creencia, aunque viene del corazón, desactiva completamente la mitad de lo que ese objeto puede hacer por ti, porque el rosario no duerme. Tú sí, pero el rosario sigue actuando si lo colocas correctamente, y si lo colocas en el lugar equivocado, su influencia se dispersa en el espacio sin un punto de anclaje. Es exactamente como encender una vela en un cuarto sellado. La llama existe, pero la luz no llega a donde necesita llegar porque no hay nada que la dirija. Cuando el anciano terminó de decir eso, me quedé en silencio por un momento que no supe medir, no porque lo que decía fuera difícil de entender, sino porque era tan sencillo que me costaba creer que fuera tan importante. Y ese, me dijo él sin que yo dijera nada, es exactamente el primer bloqueo que impide que las personas reciban lo que este conocimiento tiene para darles. La sencillez que parece menor cuando en realidad es precisamente donde está todo. Déjame contarte lo que este anciano sabía sobre las personas que no obtienen resultado aunque hagan todo lo demás bien. Hay 3 síntomas que indican con claridad que algo en la noche no está funcionando como debería. El primero es despertar con un peso o una angustia que no tiene causa visible. No es un dolor concreto, es una sombra que ya está ahí cuando abres los ojos antes de que hayas tenido tiempo de pensar en nada. El segundo síntoma es que las oraciones durante el día se sienten vacías, como si estuvieras hablando en un cuarto cerrado donde el sonido no sale. Tienes la costumbre, tienes las palabras, tienes la intención, pero algo no está llegando. Lo sientes. No lo puedes demostrar, pero lo sientes con una certeza que no necesita prueba. El tercero, el más difícil de admitir, es que los problemas que más llevas en oración siguen exactamente igual después de meses, después de años. No hay movimiento, no hay señal.
solo el mismo peso al despertar, la misma oración que regresa sin respuesta visible, la misma sensación de que hay un muro entre lo que pides y lo que llega. Si reconoces alguno de esos síntomas, lo que vas a escuchar a continuación no es un consuelo vago, es un método específico, con pasos concretos y con un fundamento que los maestros más serios de esta tradición han validado no con argumentos teóricos, sino con décadas de observación de lo que sucede en la vida real de personas reales. Pero antes de revelar el cero método, permíteme contarte lo que le sucedió a una mujer cuya historia el anciano me relató esa tarde como uno de los casos que más claramente ilustraba el principio que quería enseñarme. Se llamaba Consuelo. Tenía 72 años cuando algo cambió. Llevaba décadas rezando el rosario cada día con una constancia que pocos logran sostener. Era una mujer de fe profunda y práctica, no de las que hablan mucho sobre su vida espiritual, sino de las que simplemente la viven en silencio y con dignidad. Pero algo no terminaba de cerrarse en su vida. Había un peso que no se levantaba. Una situación de salud que los médicos seguían monitoreando sin poder explicar por qué los análisis mostraban lo que mostraban. Una angustia nocturna que no respondía a ninguna causa identificable. Una noche, después de escuchar a alguien hablar sobre este principio antiguo, Consuelo movió su rosario a un solo lugar. No rezó diferente, no añadió nuevas oraciones, no cambió ningún hábito de su vida, solo cambió el lugar donde descansaba su rosario mientras ella dormía. A la mañana siguiente, su médico la llamó con resultados de un análisis que el radiólogo no supo explicar de manera satisfactoria. Los números habían cambiado en una dirección que no correspondía con el progreso esperado. No había habido ningún ajuste de tratamiento. No había habido ninguna variable médica que justificara el cambio. El médico lo anotó como una anomalía favorable y siguió adelante. Consuelo no lo llamó anomalía, pero Consuelo no fue la única. El anciano había recopilado durante años testimonios de personas de distintas regiones, distintas edades y distintas circunstancias que habían experimentado cambios similares después de aplicar este mismo principio. No porque el objeto tuviera poderes mágicos en el sentido en que la palabra se entiende vulgarmente, sino porque hay algo en la relación entre el cuerpo dormido, el objeto sagrado correctamente ubicado y la intención con que se hace el gesto, que abre una disposición en el ser humano que de otra manera permanece cerrada durante las horas más receptivas del día. Había un hombre llamado Fermín, de 71 años, que llevaba 16 años con insomnio crónico severo, 3 especialistas distintos, 2 medicamentos diferentes, meses de terapia. Nada había logrado devolver a ese hombre un sueño que fuera sueño de verdad. La primera noche que aplicó el principio del rosario en el lugar correcto, durmió 7 horas continuas, algo que no había sucedido desde hacía más de una década. En 21 días, su médico redujo la medicación a la mitad porque los indicadores ya no justificaban la dosis anterior. Había una mujer llamada Dolores, de 75 años, que había rezado durante 19 años por la conversión de su hijo mayor. 19 años. Una paciencia que solo puede entender quien la ha vivido, quien sabe lo que significa seguir pidiendo algo sin ver ninguna señal de movimiento durante casi 2 décadas. La primera semana de aplicar el principio, su hijo la llamó de manera espontánea y le pidió que lo acompañara a un lugar al que no había ido en 22 años. No supo explicar por qué sintió ese impulso justo esa mañana. Solo dijo que algo lo empujó a llamar. Y había un hombre llamado Ángel, de 66 años, que tenía un conflicto sin resolver con su hermano desde hacía más de 15 años. Ese tipo de distancia que se instala entre dos personas que se conocen demasiado bien para ignorar lo que sucedió y que, sin embargo, no encuentran la puerta de entrada al momento en que tendría que comenzar el perdón real. Al tercer día de aplicar el principio,
Recibió un mensaje de texto que comenzaba con las palabras que había esperado durante todo ese tiempo, sin atreverse a creer que llegarían. ¿Notas el patrón que hay en todos estos casos? No cambió la oración, no cambió la frecuencia, no cambió la intensidad de la fe, cambió el lugar del rosario. Y ese cambio abrió algo que la oración sola, sin ese elemento específico, no estaba alcanzando. El anciano me explicó el porqué con una claridad que nunca he olvidado. El rosario, en la tradición más antigua de los que han trabajado con objetos sagrados a través de las generaciones, no es únicamente un instrumento de comunicación con lo invisible. Es también un objeto que tiene la capacidad de mantener abierto un canal de protección activa en el espacio donde descansa. Pero ese canal requiere un punto de anclaje. No puede actuar en el vacío de un cajón cerrado, en el aislamiento de una bolsa, en la distancia de una pared. Necesita contacto, necesita cercanía con el cuerpo que quiere proteger. Necesita estar en el lugar donde el cuerpo duerme, donde la mente se retira y donde la influencia del bien puede entrar sin obstáculo y no cualquier contacto. El anciano fue muy específico sobre esto y me dijo que era la parte que más frecuentemente se omitía porque parecía menor cuando en realidad era central. El lugar específico es la mano izquierda, cerrada suavemente sobre las cuentas, con el crucifijo orientado hacia el corazón, no la mano derecha, no el cuello, no el pecho sobre la tela del pijama. La mano izquierda, con el crucifijo apuntando hacia adentro. La razón que los maestros de esta tradición transmitían era anatómica y simbólica al mismo tiempo. La mano izquierda está más cerca del corazón en términos físicos reales, y el corazón, en las tradiciones de sabiduría más antiguas del mundo, no es simplemente un órgano que bombea sangre. Es el lugar donde reside lo que en un ser humano es más profundo, más verdadero y más receptivo a lo que viene del bien. Es el centro desde donde se decide la calidad de una vida, no la calidad medida en logros o posesiones, sino la calidad medida en paz, en ligereza, en la capacidad de recibir lo que la vida tiene para dar cuando los muros internos no lo bloquean. Cuando el rosario descansa sobre la mano izquierda con el crucifijo orientado al corazón, el cuerpo y el objeto sagrado crean lo que este anciano llamaba, usando palabras de su propia tradición, una custodia viva. No es una metáfora. Es la descripción de algo que los maestros habían observado repetidamente. El ser humano que duerme con esa disposición despierta diferente, no siempre con un resultado visible e inmediato en lo externo, pero siempre con algo diferente en lo interno, en la calidad del descanso, en el estado emocional al despertar, en la sensación de que algo que estaba cerrado comenzó a abrirse durante la noche. Y el anciano me dijo algo más que me dejó pensando durante días. Entre todos los testimonios que había reunido, hubo personas que usaron el rosario durante el sueño, pero lo colocaron en la mano derecha por costumbre o por conveniencia. En la mayoría de esos casos, los resultados eran parciales o tardaban significativamente más en manifestarse. Cuando cambiaban al lado izquierdo, las cosas cambiaban con ellos. No era superstición ni coincidencia. Era consistente, repetido y observable. Pero hay un tercer elemento, me dijo el anciano, y sin este, los dos anteriores funcionan a la mitad de su capacidad. El tercer elemento es el más pequeño en su forma y el más grande en su efecto. Es una acción que se realiza justo antes de cerrar los ojos, en el momento exacto en que el cuerpo está listo para entrar en el sueño y la mente todavía puede generar una intención consciente. Los maestros lo llamaban de distintas maneras, según la tradición de cada uno, pero el principio era siempre el mismo. Una oración de entrega, no una lista de peticiones. No un repaso de las situaciones pendientes que necesitan solución urgente. Una entrega, breve, clara, sin condiciones. Las palabras específicas que este anciano me enseñó eran estas: entrego esta noche a tu presencia, cubre lo que yo no puedo ver,
Que tu voluntad sea lo que encuentre al despertar. 3 frases, solo eso, sin añadir explicaciones sobre por qué necesitas lo que necesitas, sin incluir listas de urgencias, sin negociar ni especificar la forma que debería tomar la respuesta. Solo la entrega, solo la apertura, solo el gesto de poner en manos de algo más grande que tú mismo el espacio de las horas en que ya no puedes hacer nada por tu propia voluntad. Y me dijo algo que resultó ser lo más contraintuitivo de todo lo que escuché esa tarde. Las peticiones largas y detalladas antes de cerrar los ojos activan el sistema que está tratando de descansar. Mantienen el cuerpo en modo de problema pendiente, mantienen la mente en modo de búsqueda de solución. Y ese es exactamente el estado opuesto al de receptividad que el sueño puede abrir. Cuando en lugar de pedir entregas, liberas el espacio interior para que lo que necesita llegar pueda llegar sin encontrar tu propia mente como obstáculo. La diferencia entre pedir y entregar no es semántica, es arquitectónica. Cuando pides, construyes una expectativa que el sueño tiene que cargar. Cuando entregas, liberas la carga y el sueño puede hacer lo que está diseñado para hacer: recibir, restaurar, abrir. El anciano lo resumió en una frase que me dio y que nunca he olvidado desde entonces. La protección que trabaja mientras duermes no necesita palabras largas, necesita manos abiertas. Con estos 3 elementos juntos, el lugar correcto del rosario, la mano izquierda con el crucifijo al corazón y las 3 frases de entrega, el método está completo. Pero hay algo más que necesitas saber antes de comenzar, porque hay personas que hacen todo esto con perfecta disciplina y con fe genuina, y aún así no sienten resultado. Y la razón, en la mayoría de los casos, no es que el método no funcione. Es que hay uno de 3 bloqueos que está actuando en silencio, por debajo del nivel donde la voluntad consciente puede verlo. El anciano fue muy claro sobre esto. No me lo dijo para desanimar a nadie. Me lo dijo porque sabía que la información, sin el contexto completo, deja a las personas con la mitad del mapa, y la mitad del mapa puede ser más confusa que no tener mapa. El primer bloqueo es el más silencioso y el más frecuente. Es el perdón incompleto hacia alguien con quien compartes ese espacio o con quien lo compartiste en algún momento de tu historia. Y aquí viene la parte que más incomoda a las personas cuando la escuchan por primera vez. No es el odio lo que bloquea. El odio es visible, lo puedes identificar, lo puedes confrontar. Lo que bloquea es algo mucho más sutil. Es ese perdón que declaras con la boca y con total sinceridad, ese perdón que crees haber dado porque tomaste la decisión de darlo, pero que el cuerpo todavía no ha terminado de procesar, porque el cuerpo guarda lo que la mente declara resuelto antes de que realmente lo esté. El anciano me habló de una mujer llamada Aurelia, de 70 años, que había aplicado el método durante 3 semanas completas con una disciplina y una fe que no admitían objeción, sin resultado perceptible. En una conversación casual, mencionó como dato histórico, sin darle importancia, que su esposo, fallecido hace años, le había sido infiel en los primeros tiempos del matrimonio. Lo dije con el tono de quien cuenta algo que ya no tiene peso, de quien ha hecho las paces con eso hace tanto tiempo que ya ni duele. Pero su voz cambió ligeramente al decirlo. Solo un cambio pequeño, el tipo de cambio que solo percibe quien está verdaderamente escuchando. Alguien que la conocía bien le hizo una sugerencia sencilla: escribir una carta a su esposo como si todavía viviera, no para enviársela, no para confrontar nada, solo para decir, en papel y en privado, todo lo que el perdón declarado nunca había llegado a decir. El dolor exacto, el año en que lo descubrió, lo que sintió esa noche, lo que nunca le dijo después porque la vida siguió y era más fácil no decirlo. Aurelia tardó casi 2 horas en terminar esa carta. Al terminar, lloró durante mucho tiempo.
Ese mismo cuerpo que había declarado el perdón tantas veces, soltó algo que la declaración sola no había podido soltar. Esa misma noche, con el rosario en la mano izquierda, durmió 9 horas sin interrupción. Al día siguiente, un dolor crónico que la acompañaba desde hacía años había disminuido lo suficiente para que pudiera bajar las escaleras de su casa sin apoyo, por primera vez en un tiempo que ya no recordaba con exactitud. ¿Cómo puedes saber si este bloqueo está presente en tu caso? Trae a la mente ahora mismo a la persona que has perdonado más recientemente o la persona más cercana a ti a quien has llevado en oración durante más tiempo. Solo ponla en la mente. No hagas nada más. Y observa tu cuerpo. ¿Hay alguna tensión que aparece? La mandíbula que se aprieta levemente, el pecho que se cierra un poco, la respiración que cambia aunque sea de manera mínima. Si hay cualquier respuesta física al traer esa persona a la mente, hay algo que el perdón oficial no terminó de soltar. La solución no es una confrontación ni una llamada difícil. No necesitas que la otra persona esté presente ni que sepa nada. Es una carta que escribes solo para ti, donde dices exactamente lo que el corazón todavía guarda sin que nadie más tenga que verla. Escríbela antes de comenzar el método. Ciérrala. No tienes que releerla después. Solo escríbela. El anciano llamaba a este gesto, con una imagen que nunca se me olvidó, cerrar el expediente del alma. Mientras ese expediente sigue abierto, aunque lo hayas declarado cerrado, algo en ti sigue procesando. Y ese procesamiento interrumpe, noche tras noche, la receptividad que el sueño podría darte. El segundo bloqueo es la duda disfrazada de prudencia y afecta con particular intensidad a las personas que tienen más conocimiento, más formación y más experiencia en los temas del bien y del espíritu, porque esas personas tienen más categorías disponibles para construir razones para esperar antes de actuar, no por mala intención, sino porque saben suficiente para hacerse preguntas sofisticadas, y las preguntas sofisticadas pueden convertirse en una forma muy respetable de no dar el primer paso. El anciano me habló de un hombre llamado Celestino, de 72 años, que pasó semanas enteras investigando, consultando, leyendo y verificando antes de aplicar el método. Buscó objeciones, buscó antecedentes, buscó referencias que lo autorizaran. Nadie le dijo que no lo hiciera. Pero mientras investigaba, los problemas que lo habían llevado a interesarse en el método seguían exactamente donde estaban. La presión arterial alta, el insomnio, la distancia con su hijo, que no daba señales de querer acortarse. Cuando finalmente aplicó el método, en la segunda noche, experimentó algo que describió como una sensación de calor que comenzó en la palma izquierda y fue subiendo lentamente por el brazo hasta llegar al pecho. En 2 semanas, su presión había normalizado por primera vez en años sin ningún ajuste de medicación. Su hijo llamó a los 17 días. El anciano me dijo algo sobre este bloqueo que sonaba duro pero que era profundamente compasivo en su intención. La prudencia que pospone el bien no es virtud. Es el miedo vestido con ropa más respetable. ¿Cómo sabes si este es tu bloqueo? Si llevas más de una semana pensando en hacer algo parecido a esto sin haber dado el primer paso, ese tiempo tiene un nombre más honesto que discernimiento. La solución es tan sencilla que puede incomodar por eso mismo. Aplícalo esta noche. Una sola vez. Solo una. Si mañana no sientes absolutamente nada diferente, tienes toda la semana para seguir evaluando con toda la información que ya tendrás. El tercer bloqueo es el más frecuente entre personas con fe larga y profunda, y por eso es el más difícil de detectar. Es la expectativa rígida sobre la forma que tomará el resultado. Es decirle al bien, conscientemente o no, no solo lo que necesitas, sino cómo debe llegar y en qué parte de tu vida debe aparecer primero. El anciano me habló de una mujer llamada Narcisa, de 69 años, que aplicó el método durante 2 semanas con absoluta constancia
mientras esperaba que el resultado apareciera en una rodilla que la había limitado para caminar desde hacía años. No notó ningún cambio en la rodilla. Decidió que el método no funcionaba para ella. Pero en esas mismas 2 semanas, sin conectarlo al método, había notado que una nieta con quien la familia había perdido contacto llamó espontáneamente para pedir perdón después de 3 años de silencio, que su presión sanguínea había bajado consistentemente en mediciones que tomaba cada lunes por hábito, que por primera vez en años no despertaba con esa angustia sorda de las 4 de la madrugada que la había acompañado durante demasiado tiempo. Narcisa había establecido un criterio único para evaluar el resultado, y como ese criterio específico no se cumplió en el plazo que ella había establecido mentalmente, concluyó que no había resultado, sin darse cuenta de que el resultado estaba llegando por todos lados, excepto por el camino que ella había designado como el único válido. El anciano me dijo algo sobre esto que merecería estar escrito en algún lugar donde pudieras verlo cada mañana. No le indiques al bien dónde estás herido, entrégale el cuerpo entero. Él sabe exactamente dónde colocar la mano primero, y raramente es donde tú creías que empezaría. La solución para este bloqueo requiere un solo acto de valentía interior. Durante los primeros 7 días, suspende el juicio. No decidas si funciona o no funciona. Solo observa. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o las noticias, toma 2 minutos para notar lo que hay diferente, aunque no sea lo que esperabas, aunque no sea en el área que designaste como la más urgente. Anota 3 palabras en un papel. Solo 3. Al 7º día, vuelve a leer esas notas. Lo que encuentres ahí será tu evidencia real, no la que construiste con las expectativas que tenías al comenzar. Ahora que tienes el método completo y conoces los bloqueos que pueden impedirle llegar, déjame darte los pasos exactos para comenzar esta misma noche. Esta noche, en los próximos 30 minutos antes de acostarte, haz esto con exactitud y en este orden. El primer paso es buscar tu rosario. Si lleva más de 1 año sin usarse o sin moverse de su lugar, pásalo bajo agua fría durante 10 segundos y sécalo con un paño limpio antes de continuar. Este gesto no es superstición ni magia, es una declaración intencional de que lo estás devolviendo a su función activa, de que ya no es un objeto olvidado, sino un instrumento que vuelve a ser reconocido por lo que es. Los maestros de esta tradición llamaban a este gesto despertar el objeto, y tenía sentido no solo simbólico sino práctico. El agua fría te despierta a ti también, te saca por un momento del piloto automático y te devuelve a la presencia de lo que estás haciendo. Colócalo sobre la cama mientras preparas lo demás. El segundo paso es apagar todas las pantallas en tu cuarto antes de acostarte. El televisor, aunque esté en stand-by, el teléfono boca arriba con la pantalla visible, cualquier dispositivo que emita luz. No porque haya algo mágico o peligroso en la tecnología, sino porque la luz de las pantallas mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta ligera, que es exactamente el opuesto al estado de receptividad que este método requiere. Los maestros antiguos no tenían pantallas, pero conocían el principio. El entorno del sueño necesita ser un entorno de verdadero silencio, no de silencio aparente con estímulos encendidos. Un cuarto en oscuridad real es un cuarto donde el cuerpo puede entrar completamente en el estado que permite recibir lo que la vigilia bloquea. El tercer paso es pararte junto a tu cama antes de acostarte y sostener el rosario con ambas manos durante 60 segundos completos en silencio. No reces todavía, no digas nada todavía, solo sostén. Este momento tiene un nombre en la tradición que el anciano me enseñó: el tiempo de reconocimiento. Le estás recordando a tu cuerpo que ese objeto tiene peso real, que ha pasado por manos en momentos de dolor verdadero, que ese peso tiene significado que va más allá del material del que está hecho, que lo que estás a punto de hacer no es un hábito automático,
sino un acto consciente con una intención específica. Esos 60 segundos de silencio sosteniendo el rosario con ambas manos no son tiempo perdido. Son el momento donde la intención se instala, y la intención es lo que da a todos los pasos siguientes su verdadero poder. Luego, en voz baja pero audible para ti mismo, di las 3 frases, solo una vez, sin añadir nada, sin modificar nada según lo que estés viviendo esa noche en particular. Entrego esta noche a tu presencia. Cubre lo que yo no puedo ver. Que tu voluntad sea lo que encuentre al despertar. El cuarto paso es acostarte en la posición en que normalmente duermes y colocar el rosario en tu mano izquierda, cerrando los dedos suavemente sobre las cuentas, con el crucifijo orientado hacia tu corazón. No necesitas apretar la mano, solo sostener con naturalidad. Si durante los primeros minutos mientras te quedas dormido el rosario cae, no importa. No tienes que retomarlo ni interrumpir el sueño para recolocarlo. Lo que importa es el gesto al comienzo, la intención en ese momento, no la posición al final. El anciano fue muy claro sobre esto porque sabía que las personas tienden a angustiarse por mantener la posición correcta, y esa angustia por hacerlo bien es exactamente lo que interrumpe el estado de receptividad que todo lo anterior estaba construyendo. Si este conocimiento ha llegado a ti en el momento en que más lo necesitabas, si hay algo en lo que escuchaste esta noche que se siente como una puerta que lleva tiempo esperando que la abras, suscríbete a este canal ahora mismo. Aquí encontrarás más métodos, más sabiduría antigua y más herramientas de las que los maestros guardaron en silencio durante generaciones para las personas que están listas para recibirlas. Lo que has escuchado hoy es solo el comienzo de lo que esta tradición tiene para darte. Durante los próximos 7 días, mantén esta rutina exactamente a la misma hora cada noche. El rango más efectivo, según lo que el anciano había observado en años de recopilación de testimonios, es entre las 10 de la noche y las 11. Si tu situación no lo permite en ese horario, cualquier hora antes de la medianoche funciona igualmente. Lo que no puede variar es la constancia. 7 noches seguidas. Cada mañana al despertar, antes de revisar el teléfono o las noticias, 2 minutos para notar lo que hay diferente. 3 palabras en un papel. Sin juzgar si es resultado del método o no, solo observar. Si los 7 primeros días fueron consistentes, el anciano recomendaba añadir un paso al final de las 3 frases. Nombrar en voz muy baja, una sola vez, el nombre de la persona o la situación que más llevas en el corazón. Solo el nombre, sin explicación, sin petición adicional. Los maestros de esta tradición describían este paso como dejar la carta en el umbral sin empujarla. Quien recibe sabe qué hacer con lo que encuentra en ese umbral. Tú no necesitas empujarlo, solo necesitas llevarlo hasta ahí. Antes de terminar, quiero dejarte con 3 preguntas que el anciano me hizo esa tarde y que no necesitas responder en voz alta ahora mismo. Son preguntas que pueden acompañarte esta noche, mientras el rosario descansa en tu mano izquierda y el cuerpo entra en el silencio donde comienza a recibir lo que la vigilia no puede darle. La primera pregunta es esta: ¿cuántas de las noches de este año has dormido realmente en paz? No cuántas horas dormiste, cuántas noches cerraste los ojos sin cargar algo, sin un pensamiento que seguía girando, sin un peso que se quedó contigo después de apagar la luz. La segunda pregunta es esta: si algo más grande que tú pudiera actuar libremente en tu cuerpo y en tu historia durante las horas en que duermes esta noche, sin que tú lo supervisaras, sin que tú le dijeras qué forma tomar ni qué resultado producir primero, ¿estarías dispuesto a soltar el control suficiente para permitirlo? La tercera pregunta es la que más me detiene cuando la pienso. ¿Hay alguien en tu vida que necesita protección mientras duerme esta noche? ¿Alguien por quien nadie más está pensando en este preciso momento? Porque lo que el anciano había observado en muchos de los testimonios que recopiló
era que la persona que comienza este método frecuentemente ve el primer resultado no en sí misma, sino en alguien de su entorno cercano. El gesto que haces con intención genuina crea un campo de protección que no se limita a quien lo sostiene. Cubre el espacio. Cubre a quienes comparten ese espacio. Cubre a veces a quienes ni siquiera saben que alguien los lleva en el corazón. No llegaste a este video por casualidad. Hay algo en ti que estaba listo para recibir esto, algo que buscaba una puerta que se sintiera real, práctica y fundada en algo más antiguo que una moda espiritual. Ese algo en ti reconoce lo que estás escuchando, porque la sabiduría genuina siempre se reconoce, no porque sea nueva, sino porque resuena con algo que ya sabías, pero que nadie te había enseñado a usar. El peso que llevas tiene un nombre, las noches que no descansan tienen una causa, y hay un gesto tan antiguo como la humanidad misma, tan sencillo que cabe en la palma de una mano, que puede comenzar a moverlo esta noche. Escribe ahora en los comentarios: esta noche entrego y confío. Es el primer paso, el gesto de reconocer que estás listo. Tu testimonio, lo que notes al despertar mañana o en los días que siguen, puede ser exactamente la señal que alguien más necesita leer para dar el mismo paso esta noche. No subestimes el alcance de lo que escribes. Tiene más peso del que imaginas.